Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y, la verdad, muy mal entendido, la esquizofrenia. Vamos a tratar de desarmar algunos mitos y a entender de verdad cómo es que funciona una mente que percibe el mundo de una manera completamente diferente. A ver, piénsenlo un momento. Esa sensación, la de no poder fiarse de los propios sentidos. De un momento a otro, la línea que separa el mundo de afuera y el de adentro, simplemente se borra. Y bueno, aunque suena a guión de película de suspenso, para más de 20 millones de personas en todo el mundo, esta no es una ficción, es su realidad, su día a día. Es una cifra enorme que nos pone en perspectiva la escala humana de esta condición. Bien, entremos en materia. ¿Qué pasa exactamente cuando la realidad, tal y como la conocemos, parece romperse? A ver, lo primero es lo primero. Hay que aclarar el mito más grande de todos. La esquizofrenia no es lo mismo que tener múltiples personalidades. Nada que ver. Son dos cosas completamente distintas. El trastorno de identidad disociativo, como su nombre lo dice, tiene que ver con personalidades separadas. En cambio, la esquizofrenia es un trastorno psicótico, o sea, una ruptura con la realidad. Entonces, ¿de dónde sale toda esta confusión? Bueno, la culpa la tiene un poco el nombre. Esquizofrenia viene del griego y significa mente dividida. Pero ojo, y esto es clave, no se refiere a una personalidad dividida, se refiere a una división, a una fractura entre los pensamientos, las emociones y cómo se percibe el mundo. Lo más interesante es que los síntomas se agrupan en tres grandes categorías. Primero están los positivos, y no es que sean buenos, sino que son cosas que se añaden a la experiencia normal, como escuchar voces que no están ahí. Luego, los negativos, que son justo lo contrario, capacidades que se pierden, como las ganas de hacer cosas o el interés por socializar. Y finalmente, los cognitivos, que desorganizan el pensamiento. Esto puede ser, por ejemplo, que una persona esté hablando de algo y de repente salte a otro tema que no tiene ninguna conexión. Es como si el hilo de la conversación se rompiera constantemente. Ahora, vamos a levantar el capó, por así decirlo, y a echar un vistazo a lo que pasa dentro del cerebro. La neurobiología que hay detrás de todo esto es, de verdad, fascinante. Gran parte de la explicación tiene que ver con un neurotransmisor que seguro han escuchado, la dopamina. Y esta analogía del termostato roto es perfecta para entenderlo. Imaginen que el cerebro tiene un termostato para la dopamina. Si se rompe y se pone al máximo en ciertas zonas, pueden aparecer las alucinaciones, pero si en otras zonas se queda muy bajo, puede causar esa falta de motivación, esa apatía. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué se rompe ese termostato? Bueno, no hay una única respuesta. No es un solo ingrediente, es más como una receta, una combinación de factores. Por un lado, está la genética, que juega un papel muy importante. A eso, súmenle factores del ambiente, como vivir situaciones de estrés muy fuertes. Y para rematar, a veces hay diferencias muy sutiles en la propia estructura del cerebro. Y para que nos hagamos una idea de lo fuerte que es el factor genético, miren este dato. Si un gemelo idéntico desarrolla esquizofrenia, su hermano tiene un 50% de probabilidades de desarrollarla también. Es un riesgo altísimo. Nos habla de una predisposición genética muy marcada. Ok, sé que todo esto puede sonar un poco duro, hasta desalentador, pero ahora viene la parte más importante y la más esperanzadora. Vamos a hablar de cómo se puede vivir y vivir bien más allá del diagnóstico. Afortunadamente, hay un camino hacia la estabilidad. Y no es una sola cosa, sino una combinación. Por un lado, están los medicamentos antipsicóticos, que básicamente ayudan a regular ese termostato de dopamina del que hablábamos. Luego está la terapia, como la cognitivo-conductual, que hace algo súper interesante. No busca eliminar las ideas delirantes, sino que enseña a la persona a cuestionarlas, a no darles tanta certeza, y sobre todo, a que no le generen tanta angustia. Y lo más importante de todo, la intervención temprana. Cuanto antes se actúe, mucho mejor es el pronóstico. Y por eso mismo hay que insistir en esto. Que quede clarísimo. Un diagnóstico de esquizofrenia no es una sentencia. No es el fin de nada. Con el tratamiento correcto, muchísima gente lleva vidas completamente plenas, funcionales y productivas. Y esto nos lleva directamente al que muchas veces es el obstáculo más grande. Y no es la enfermedad en sí, es cómo la vemos como sociedad. El verdadero enemigo, en muchos casos, es el estigma. Esta frase, la verdad, es que lo resume todo. El miedo a ser juzgado, la desinformación, los prejuicios, todo eso hace que una persona pueda tardar años en pedir ayuda. Y, como ya vimos, en una condición como esta, el tiempo es, literalmente, oro. Así que el gran cambio que necesitamos es, en el fondo, un cambio de perspectiva. Se trata de dejar de usar palabras como locura y empezar a ver lo que de verdad está pasando.
una persona librando una lucha tremenda, una lucha interna por tratar de filtrar y darle sentido a una realidad que se le viene encima de forma abrumadora. Y me gustaría cerrar con esta pregunta para que nos quede resonando. ¿Qué pasaría si cambiáramos el chip? Si en lugar de ver una mente rota, viéramos una mente que está luchando con todo lo que tiene para encontrar el camino de vuelta. Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.